Bueno, vamos entonces a continuar, hermanos, con la parte histórico-profética para hoy. Estamos viendo la masacre de San Bartolomé, uno de los eventos más tristes de la historia humana. Pero aún allí vemos también la misericordia de Dios y, bueno, a través de estas historias, la idea es también ver dónde está Dios ahí en todo esto, dónde está el Señor, dónde está la mano del Señor. Y eso reconforta muchísimo. También otra oportunidad para ver nuestra condición, porque en todos estos personajes que a veces decimos, uy, qué tipo tan malo, qué mujer tan mala, pues resulta que muchas de esas mujeres y hombres podemos ser nosotros en nuestro interior. Entonces es otra forma en que el Señor utiliza para mostrar nuestra condición. Y aparte, lógicamente, del aprendizaje de la profecía que estamos siguiendo el conflicto de los siglos, estamos en el quinto sello, llevamos allí varios meses hablando de eventos históricos del quinto sello. Y bueno, estamos en la matanza de San Bartolomé, vamos a leer primero la escritura. Sí. Apocalipsis 11, 7 al 8. Dice, cuando hayan terminado de dar su testimonio, 1798, la bestia que sube del abismo, Francia, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, París, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas atormentaron a los que moran en la tierra. Los dos testigos, los profetas o los que utiliza el Señor para evangelizar, para enseñar la palabra, todo eso representan los dos testigos. Esta profecía se cumple en Francia, uno de sus cumplimientos, y se cumple en la Revolución Francesa en 1798. Sin embargo, hay cumplimientos parciales en la noche de San Bartolomé o en esos días de masacre de San Bartolomé. Y bueno, es lo que seguimos viendo hoy. De los siglos. Ahora vamos a ver el conflicto de los siglos que habla de la masacre de San Bartolomé. Dicen, pero lo más inicuo que se registra en el lóbrego catálogo de los crímenes, el más horrible de los actos diabólicos de aquella sucesión de siglos espantosos, fue la matanza de San Bartolomé. Todavía se estremece horrorizado el mundo al recordar las escenas de aquella carnicería, la más vil y alevosa que se registra. El rey de Francia, instado por los sacerdotes y prelados de Roma, sancionó tan espantoso crimen. El tañido de una campana, resonando a medianoche, dio la señal del degüello. Millares de protestantes que dormían tranquilamente en sus casas, confiando en la palabra que les había dado el rey, asegurándoles protección, fueron arrastrados a la calle sin previo aviso y asesinados a sangre fría. Así como Cristo era el jefe invisible de su pueblo cuando salió de la esclavitud de Egipto, así lo fue Satanás de sus súbditos cuando acometieron la horrenda tarea de multiplicar el número de los mártires. La matanza continuó en París por 7 días, con una furia indescriptible durante los 3 primeros. Y no se limitó a la ciudad, sino que por decreto especial del rey se hizo extensivo a todas las provincias y pueblos donde había protestantes. No se respetaba edad ni sexo. No escapaba el inocente niño ni el anciano de canas, nobles y campesinos, viejos y jóvenes, madres y niños, sucumbían juntos. La matanza siguió en Francia por espacio de 2 meses. Perecieron en ella 70.000 personas de la florinata de la nación.
70.000 personas dejó esa masacre. Vamos a recordarla, ya la hemos visto, solo vamos a nombrarle, a recopilar de a dónde nos quedamos. Okay. Recordemos que todo inicia con una propuesta de una boda. Okay. Vamos a repasar los personajes. Hay una facción papista. Esta facción, bueno, la componen estas personas, por lo menos al principio. Me refiero, ya ahorita les digo por qué. Carlos IX, el rey, Enrique III, su hermano, duque de Anjou, Enrique, duque de Guisa, y Carlos de Guisa, que es el tío de Enrique. La familia Guisa es papista, totalmente papista, esa facción. Entonces ellos sí, pues son como de frente, ¿no? Papistas. Y Carlos IX y Enrique III hacen parte digamos, de esa familia de reyes, pero ustedes saben que los reyes, pues, terminan trabajando para el que mejor pague, por así decirlo. Y aunque ellos se declaran papistas, vamos a ver que resultan a veces ayudando a los protestantes, a la otra facción, a la facción romana. Entonces ahí de pronto confunde un poco, pero lo cierto es que ellos tienen una mamá que se llama doña Catalina de Medici, de la familia Medici, y los Medici están apoyando la facción romana, la facción protestante, son ellos los que la están apoyando, solo que en esa estrategia de guerra, pues esta señora se pasa de un bando a otro, dependiendo de lo que le convenga, y pues también ella tiene sus intereses personales, ¿no? La familia Medici. En ese momento, entonces ella tiene, con Enrique II, su esposo, que ya está muerto, tiene estos hijos, 7 hijos, 4 varones, 3 mujeres. Entonces, para Francia está muy mal y vienen de unas guerras que ya hemos narrado entre hugonotes y católicos. Entonces, se da la idea de hacer un matrimonio y de acercar a los hugonotes, que son los protestantes de Francia, acercar a los hugonotes al Estado y hacer como una especie de paz, pero en realidad todo es una trampa. Entonces proponen casar a Margot, la hija de Catalina, ¿okay? Hermana del rey Carlos IX, casarla con alguien de la facción de los hugonotes, de la facción romana. Y entonces es cuando vemos la facción, ese alguien es el hijo de esta señora, Enrique III, el rey de Navarra, hijo de la reina de Navarra, Juana, ¿ok? Está Coligny, está Condé, que ya está muerto para este momento de la historia de la masacre de San Bartolomé, pero está vivo Coligny, está viva Juana, está su hijo. Entonces proponen hacer un matrimonio entre ellos dos. Repito, Margot, de la familia real, y Enrique, de los hugonotes. Ellos son muchachos de 19 años. ¿M? Son muchachos de 19 años. Y proponen hacer ese matrimonio. Por su parte, el rey Carlos hace una actuación de que quiere amistarse con Coligny, un gran general experimentado, pero también un hijo de Dios, entregado a Dios, a Jesús. Y fingen un acercamiento con los hugonotes. ¿M? Detrás de eso está la facción papal. Entonces, esto es una trampa. Entonces Carlos comienza a hacer su papel de amigo, bueno, no tanto amigo, sino como hijo de Coligny, porque Coligny ya es un señor de edad. Y Carlos es muy joven, es 20 años, 20 y pico años. Entonces, 23, 24 años, 22 años tiene la matanza de Bartolomé, si no me equivoco. Y entonces, es ese acercamiento, pero es como unir la luz y las tinieblas, como decía el Señor en su palabra, ¿no? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Cristo con Belial, o sea, no. Pero eso se inventan. Entonces, Coligny, yo no digo que cae en la trampa. Yo creo que él sabe lo que está pasando, pero él elige ser mártir. Él elige ser mártir. Es lo que yo, Esteban García, pienso hasta el momento, ¿no?
Tommy García. Pienso que Coligny ya sabía desde el principio, porque él es una persona conectada con Jesús y además un estratega militar muy experimentado como para no saber qué están tramando. O sea, ha venido después de 3 guerras con esta gente, con los papistas y con la realeza, como para ahorita, digámoslo así, decir, ay, sí, ahora sí se volvieron buenos. No, Coligny sabía que estaba jugando. Convence a Juana para que case a su hijo. Y esta es otra, porque la primera muerta es Juana, antecitos de que empiece la matanza, la masacre. Y Coligny le disparan, sufre un atentado. Entonces Coligny sabe muy bien lo que está pasando. Y Juana va y verifica a ver si esas propuestas son tan sinceras como se parecen ser. Catalina la adula, la trata pues como reina, porque la otra es reina Navarra. Navarra es un reino chiquitico ahí en Francia, independiente, pero chiquitico, pero la trata con todo lujo y bueno, al parecer algo pasa y resulta muerta Juana. Juana se muere de un momento a otro. Dicen que fue unos guantes que tenían un veneno, que la acabó en cuestión de días, muere de un momento a otro. Toda esta historia no se tiene todas las piezas completas, hay que decirlo, porque esto lo han escondido. Hay algo ahí que escondieron, ¿sí? Lo dicen muchos historiadores. Entonces, reconstruir la historia verdadera de esto es una labor titánica. Sin embargo, el Señor nos ha señalado como un libro que la hermana White usaba de historia y todos los pioneros lo usaban para poder agarrarnos de ahí como base, no queriendo decir que todo el libro ahí esté totalmente sin errores, no, porque pues el historiador tampoco sabía lo de las 2 facciones ni sabía nada de eso. Pero de ahí nos agarramos, ¿no? Porque el Señor nos ha señalado ese libro. Y entonces Juana muere y según, eso es otro pensamiento mío de Tommy García, es que Juana sabía desde el principio, y hablando con mi esposa, Juana sabía, después de ir a la corte, ella se ve que eso es un estratagema, es una trampa, y por eso la matan. Hasta ahí es como un análisis que hacemos. La hermana Jessica tiene un comentario. Sí, una pregunta, es que estoy buscando, pero no recuerdo porque Juana también había sido reina era de Francia, era la esposa de, estoy bien, que no encuentro, No, Juana nunca fue reina de Francia. ¿no? Ah, Ella es ok. reina de Navarra, que es un reino pequeñito allí entre la frontera entre ¿Y España y Francia. el ex esposo de dónde es que era él? Él es rey de Navarra, Ah, de la familia Borbón. ya, entonces ella cuando fue a Navarra, pero no vivía antes cuando estaba casada con él, vivía en otra parte, ¿era así? ¿No era en Francia? Siempre vivieron en Navarra. Es que Navarra es Francia, ¿me Ya. entiendes? Navarra es un reino independiente pequeñito, pero quedaba en Francia, o queda en Francia, ya ahorita no existe, ¿no? Es en esa época. Pues Navarra es Francia. Y ella vivía ahí, administraba ese lugar y era la reina de ese lugar. O sea, eso era un territorio independiente de la otra facción, precisamente, de la facción romana, no de la facción papal. Por eso los papistas querían acabar ese territorio como de lugar, pero Dios no lo permitió, porque era muy fácil de acabar ese territorio, era un territorio pequeñito, Juana tenía unos soldaditos, o sea, eso era fácil de llegar, pero no pudieron, no pudieron. Entonces, bueno, el Señor no lo permitió porque eso era un refugio para su pueblo. En todas estas guerras civiles tenían 2 refugios, básicamente. Ustedes se acuerdan en la Biblia hay ciudades de refugio, ¿no? Entonces, siempre en medio de estas guerras, y lo hablábamos el jueves, la hermana Alcira lo mencionaba, hay sitios, hay oasis. Cuando la situación se pone muy dura, por muy dura que esté, Dios tiene oasis, ciudades de refugio, donde uno puede, donde el pueblo de Dios es protegido. ¿Ok? Siempre, y lo hemos visto aquí en la historia todo el tiempo. Las 2 ciudades, bueno, había 3 en Europa, pero 2 en Francia como tal, 2 en Francia. Una de esas ciudades era Navarra, bueno, región, la ciudad era Bern, que es la capital de Navarra en esa época. Esa era la región de Navarra, era un refugio. Y la segunda era La Rochelle, ¿ok?
2 ciudades refugios. Los hugonotes, cuando ponía la cosa difícil, se iban allá. Juana, pues desde luego les prestaba ayuda y todo eso, hasta lo que podía. Y La Rochelle era otra gran ciudad protestante y que estaba respaldada por la facción romana y respaldada por Inglaterra. Y los papistas, eso les costó, o sea, no podían. Intentaron atacar La Rochelle, intentaron atacar Navarra hasta más no poder y no pudieron. El Señor reservó ese lugar porque si no, ¿a dónde el pueblo llega? ¿Bien? Y otro país importante en esa época de refugio era Ginebra. Ginebra queda al oriente de Francia, es frontera con Francia. Hoy en día Ginebra ya no es un país, ellos se unieron a lo que hoy es Suiza, ¿ok? Pero en esa época Ginebra era un país chiquitico también. Era otra zona de refugio, entonces ahí están las 3, ¿ok? Ahí están los 3 sitios de refugio en Europa, cuando las cosas se ponían muy duras. Y curioso que esos 3 sitios todos están Ginebra cerca a Francia y los 2 que nombramos las ciudades Navarra y La Rochelle en Francia. ¿Por qué el señor eligió esas ciudades ahí en Francia? Pues él sabía que Francia iba a ser un lío. El lugar más duro, más difícil, pues iba a ser Francia. Él lo sabe. Y el señor tiene pueblo en Francia. ¿Por qué el enemigo desató toda su furia en Francia? Pues porque allá está el pueblo del Señor. Así de sencillo. Allá está el pueblo del Señor. O si no, el enemigo ni se molesta por todo eso. ¿Me entiende? Entonces, por eso estamos aquí en Francia. De Francia salen los hugonotes, los valdenses, los albigenses. A través de los siglos hemos visto que de Francia sale mucho pueblo de Dios. Bueno, entonces Juana muere y Enrique, muchacho de 19 años, con la princesa Margot, también jovencita de 19 años, pues todo se hace lo que diga doña Catalina se hace en la casa. Entonces se van a casar y se casan. Pero es un estratagema para acercar a todos los hugonotes y encerrarlos en París. Y hacen todo un montaje para encerrarlos en París. Y como dice la hermana White, allí en la madrugada empezó todo, ¿sí? Empezó todo. Hay un cuadro que escribe la escena. Mire, este es un cuadro famoso. Ese cuadro muestra a un muchacho hugonote y a su enamorada. Pero la enamorada es católica. Durante esa estadía en París, ellos dos se enamoran. Y el día previo a la matanza de San Bartolomé, el duque de Guisa da la orden de que todos los católicos se coloquen una estolita blanca de lino en el brazo y una cruz en el gorro o en el sombrero. Una cruz blanca y un pedazo de tela blanca para identificarse como católico y que no los vayan a matar. La enamorada de este cuadro le está insistiendo a su enamorado de colocarle la cinta blanca. Pero si ustedes ven, el enamorado la abraza, como diciéndole, te amo, estoy enamorado de ti, pero yo no me voy a colocar ese lazo. Por eso ven ustedes con la mano que le está impidiendo a ella que lo amara. Ese cuadro es bien interesante porque podemos sacar lecciones, por ejemplo, de que para un hugonote ni siquiera el amor de una mujer los iba a cambiar su posición. La Amaba firmeza que más a tenía los Cristo. solitarios. Exactamente. O sea, Cristo estaba por encima de todo. Por encima de todo. Y él prefería dejar las cosas a Cristo. Sí, le está diciendo, mi amor, lo que diga el Señor. Él está diciendo a su enamorada. Es lo que interpreta el cuadro y lo que quiere mostrar el autor de ese cuadro. El título de ese cuadro es el siguiente. Un hugonote en el día de San Bartolomé se niega a protegerse del peligro usando la insignia católica romana.
¿Mm? Así es, todo ese es el título del cuadro. Entonces, es la firmeza. Es decir, por encima están mis convicciones en Cristo son primero que cualquier cosa. Y eso sí que lo tenían los hugonotes. Por encima de su esposa, de su enamorada, de sus hijos, todo eso. Para ellos primero las cosas de Cristo. Entonces ahí podemos aprender ese celo que ojalá le podamos pedir al Señor, porque eso no viene de uno, eso viene del cielo. O si no, ellos no hubieran podido resistir, hermanos, no hubieran podido resistir esa matazón tan terrible. Y entonces, esa noche se acuestan todos a dormir, todos los hugonotes se vestían así como ustedes ven a el muchacho vestido, así se vestían todos, entonces era fácil de reconocerlos, las mujeres de negro, ellos de negro así con pinticas, entonces era fácil de reconocerlos. Mientras los católicos estaban alistando su estola y su cruz blanca para identificarse. Y viene ese momento de tensión en la noche. El rey dudó en dar su aprobación para esta sucia tarea. El rey Carlos, recordemos, que es hijo de Catalina de Medici. Y por más hijo obediente, hay algo en él que no está seguro, Carlos IX. Y Carlos IX duda, pero su mamá con una influencia tan horrible le dice, ya no puedes echarte para atrás. Dice acá que él sintió un escalofrío ante la idea de seguir adelante ese plan. La mamá le dice, ya es demasiado tarde para retroceder. Las mismas palabras que Satanás le dirigió a los ángeles del cielo cuando cayeron, ya es demasiado tarde, Jesús no los puede perdonar. Una mentira terrible. Y luego, cuando ya es la hora, porque la señal es el toque de la campana del Palacio de Justicia, el rey en un momento dice, se puso en pie y llamó a un asistente y le ordenó que fuera a detener la masacre. Era demasiado tarde ya. La señora Catalina, violando sus propios planes o de la angustia que estaba también, pues de que saben que van a cometer algo malo, fue y mandó a tocar la primera campana que estuviera más cerca, y ni siquiera fuera la del Palacio de Justicia, fue la de una iglesia ahí cerca. Y claro, cuando suena esa campanada, todas las demás campanas de las catedrales y iglesias católicas de París empiezan a sonar con un aterrador sonido, pues imagínense, hay cientos de campanas. Y ahí empieza la masacre. El primer asesinado está el duque de Guisa, que es el actor material del suceso. Él es de la facción papal. Y arranca y el primero que van a matar es a Coligny. Coligny es el líder de los hugonotes. Coligny que estuvo allá, él sabe lo que va a pasar. Y vimos esa escena donde está en la cama y él escucha que sube en la escalera y le dice a su ministro, vamos a orar. Impresionante. Ya él ya no coge la espada ni la pistola. Él dice, vamos a orar, ya llegó la hora, listo. Y se ponen a orar mientras ellos forcejean allá abajo, mientras suben. Cuando suben, ellos encuentran un Coligny muy seguro en Jesús y se impresiona la persona que lo va a matar. Coligny le dice, muchacho, haz lo que tengas que hacer y lo acaban, lo matan, le clavan 7 dagas, porque eran 7. Curioso el número 7, ¿no? Llegan los 7 matones, le ponen las 7 dagas, él ya muere, Guisa está abajo, el jefe de todos ellos. Guisa está abajo y le grita a su matón, le dice, ¿ya lo hiciste? Y el matón le dijo, sí. Y Guisa les dice, no, pero el rey no me va a creer. Entonces los matones cogen el cadáver, lo tiran por la ventana de Coligny y Guisa se asegura y dice, sí, ese es, y le da una patada al cadáver en la cabeza, una patada ya al cadáver muerto. De ahí en adelante, toda la guardia de París empieza una matazón sin descanso durante la madrugada, 4, 5, 6 de la mañana, es mate y mate y mate y mate y mate. Una cosa impresionante. Llega el otro día, bueno,
ya es el mismo día, quiero decir, sino que sale el sol y sale la corte y el espectáculo. Es de lo más terrible que ha sucedido en la vida de la historia humana. Cadáveres tirados en las calles de París por doquier, por doquier. Cadáveres sin número, por así decirlo, en los canales del río Sena, desnudos. Algunos que todavía estaban vivos como moribundos, se escuchaban como pidiendo ayuda y los soldados de la realeza les disparaban. Otros, luchando en las aguas del río Sena, les disparaban. Otros los colgaban, como era en este cuadro aquí a la derecha de la parte superior. Los colgaban. Con lo que, mejor dicho, o sea, es una carnicería terrible. Y lo tiraban al río Sena. El río Sena amontonó tantos cadáveres, dice el historiador, que hasta tuvo dificultad para que el agua saliera hacia el océano. Muchos los tuvieron que recoger de nuevo y enterrarlos en fosas comunes. Así, cadáveres apilados, hermanos, apilados. Una escena monstruosa y terrible. Y ahí se cumple donde dice, parcialmente, vuelvo a decir, sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad. Literalmente, ¿ok? Literalmente. Y se cumple también que los cadáveres van a estar ahí. Bueno, acá dice por 3 días y medio, pero en realidad eso se cumplió también porque los cadáveres estuvieron 3 días ahí, literal. No los sepultaban. Como dice acá la palabra, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. También se cumple en la masacre de San Bartolomé. Esos cadáveres estaban tan ocupados matando gente durante los 3 primeros días que los cadáveres estaban ahí, así a plena luz. Y eso, bueno, sigamos leyendo, no termina ahí, hermana. Ya le cambié la Dice, diapositiva. durante 7 días continuaron las masacres en París y las 3 primeras especialmente con una furia incesante, en cumplimiento de las órdenes enviadas desde la corte. Se extendieron a todas las aldeas y los castillos se convirtieron en escenarios de carnicería. Durante 2 meses, estas carnicerías se prolongaron por todo el reino. Cada día durante ese temible tiempo, el puñal recogía una nueva cosecha de víctimas y los ríos llevaban al mar una nueva y espantosa carga de cadáveres. En Rouen perecieron más de 6.000. En Toulouse, algunos centenares fueron despedazados con hachas. En Orleans, los propios papistas confesaron que habían destruido a 12.000. Y en Lyon no escapó ningún protestante. 150 de ellos fueron encerrados en la casa del arzobispo y fueron despedazados en el espacio de 1 hora y media. Algún católico romano más humano que el resto, al ver los montones de cadáveres, exclamó, seguramente no eran hombres, sino demonios en forma de hombres los que habían hecho esto. Algunos gobernadores de ciertos pueblos se negaron a cumplir la orden, siendo ellos católicos. Siendo ellos católicos, le volvieron la carta al rey diciendo, nosotros, rey, te servimos en las guerras, pero no cuentes con nosotros para esto. Esto ya es demasiado, imagínense, católicos. Sigamos. Vamos a ver los que lograron escapar. Van a llegar a Ginebra. Esta escena es también impactante. Ok, pasamos a Ginebra. Ginebra estaba aún más tiernamente relacionada con las 70.000 víctimas cuyos cuerpos cubrían las llanuras de Francia o yacían varados en las orillas de sus ríos. Es el 30 de agosto de 1572. Algunos mercaderes acababan de llegar a Ginebra procedentes de Lyon.
dejando sus caballos de carga y sus mercancías a cargo del dueño del hotel. Suben a toda velocidad por la calle que conduce al Hotel de Ville, con la ansiedad y el dolor pintados en sus rostros. Señores, dijeron a los concejales, acaba de ocurrir una horrible masacre de nuestros hermanos en Lyon. En todos los pueblos de nuestra ruta hemos visto las horcas levantadas y la sangre fluyendo. Parece que es lo mismo en toda Francia. Mañana o pasado mañana verán llegar a estas fronteras a los que han escapado de la carnicería. La angustiosa noticia se extendió como un relámpago por la ciudad. Las tiendas estaban cerradas y los ciudadanos se reunían en compañía en las plazas. Son los mercaderes los que avisan que hay una gran carnicería en Francia y que probablemente van a llegar algunos heridos. Sí, señor. Fueron 70.000 en todo Francia. En todo Francia, sí. 70.000. Mm, Espacio de una sí. semana. Las mujeres se afanaban en proveer la ropa, medicinas y abundante comida a los que esperaban ver llegar pronto con hambre y enfermedad. Los magistrados enviaron carros y literas a las aldeas. Los campesinos y los pastores estaban pendientes de la frontera para obtener noticias y estar preparados para socorrer a los primeros que llegaran. No tuvieron que esperar mucho tiempo. El 1 de septiembre vieron acercarse algunos viajeros pálidos, agotados por la fatiga y respondiendo con dificultad a las caricias con las que eran abrumados. Apenas podían creer en su propia seguridad, ya que días antes en todas las aldeas por las que habían pasado, habían estado en peligro inminente de muerte. El número de estos recién llegados aumentó rápidamente. Ahora mostraban sus heridas que habían ocultado cuidadosamente para que no se supiera que pertenecían a los reformados. Y la última, por favor, aquí de esta sección, si es tan amable, hermano Román. Declararon que desde el 26 de agosto los campos y las aldeas habían sido inundados con la sangre de sus hermanos. Todos dieron gracias a Dios por haberle permitido llegar a una tierra de libertad. Sus corazones estaban llenos de tristeza porque ninguna familia estaba completa. Cuando se reunieron en la frontera, no estaba completa cuando se reunieron en la frontera. Ay, cuántos padres, hijos y amigos faltaban. Este triste grupo llegó a las puertas de Ginebra y a medida que avanzaban por las calles, los ciudadanos se disputaban el privilegio de atender a los viajeros que parecían ser los más perjudicados. Los heridos fueron llevados a las casas de las mejores familias, donde fueron atendidos con los más tiernos cuidados. La hospitalidad de los ciudadanos fue tan amplia que los magistrados consideraron innecesario hacer una distribución pública de ropa o víveres. Pues, ¿será a partir de esto que Ginebra es como una capital mundial ahí de algo? ¿Tú sabes eso? Por ahí va, ¿No? sí, señor. Pues este es de la facción romana. Lo que pasa es que hay una guerra entre dos facciones, la papal y la romana. Y en medio de eso hemos estado muchos años, ¿no? Y Ginebra pertenecía a la facción romana de la que financió el protestantismo y la reforma. Y pues Dios permitió esto para el avance de la causa. Entonces sí, Ginebra siempre fue de la facción romana y se la quitó al Papa. Esa fue muy disputada Ginebra. Y como esa facción romana son los que hoy en día nos gobiernan, Ginebra es un centro importante para ellos. Allá queda sede la Cruz Roja, sede el Banco Mundial, sede el Banco de Pagos Internacionales, muchos organismos importantes, la OMS, Casi nada. casi nada, sí, señor. Bueno, si alguien quiere manifestar, si algo le conmueve, si algo le llama la atención de esto que es la llegada de los que sobreviven a la masacre a Ginebra, bien puede comentarlo. Tengo una pregunta. Exactamente ahí en Ginebra, entonces, ¿qué había? O sea, hoy, ¿qué tenemos? La OMS, ¿qué más tenemos? Sede Banco Mundial, la Cruz Roja,
¿Qué más hay por ahí? Abajo está el colisionador de hadrones, si no estoy mal. Sí, creo que sí, sí. Abajo está el colisionador de hadrones. El SER. em, El ser tocaba como 3 países, si no me equivoco. ¿Y qué SER significa ser? 2, ¿Ser con C o con S? con C. C de casa. Ay, no escuché nada. C de ¿Aló? casa. C de No, casa. C de no casa. los escucho. C-E-R-N. C-E-R-N. SER. Eso Sí, alcanza a tocar 3 países, ¿cierto? sí, creo que Alemania, Suiza y Francia, si no estoy mal, sí, señor. Y Ginebra queda al lado occidental de Suiza, frontera con Ok. Francia. Sí, exacto. Ah, De eso ok. estamos hablando. Sí. Bueno, si alguien tiene alguna. Es que me Sí, llama la atención, es por lo que como la semana pasada estábamos hablando de la triada, entonces teníamos ahí esa triada, entonces es para saber qué papel jugó ahí dentro de la triada para poder mirar a hoy. sí, pues en esa época ahí estaba Calvino, estaban los reformadores. Fue un refugio para ellos y ahí es donde salían las Biblias también. Era el único lugar de los pocos donde se puede imprimir. ¿Qué más había ahí? O sea que en Bueno, ese estos. momento fue importante porque el pueblo de Dios, llamemos, estuvo ahí. Claro, sí, ciudad No, de refugio. Y Sí, una inquietud. Yo alguna vez escuché que los hugonotes también, digamos, hubo una retaliación. Hubo una respuesta de ellos. ¿Sí es cierto o no? ¿O estoy equivocado? Que hubo, digamos que hubo, que era como una especie sí, de guerra. ¿Sí hubo una retaliación de los hugonotes? sí, sí hubo guerra, claro. Hubo 5 guerras entre hugonotes y católicos. Ellos, Mm. sí, claro, respondieron con la espada y es porque los hugonotes, la gran mayoría de líderes eran militares. Entonces, digamos, eso fue una particularidad en Francia. Los protestantes que más acogen el evangelio, para sorpresa, son militares y gente de la nobleza. Entonces, no siendo así en otros lugares, ¿no? En otros lugares de Europa el protestantismo lo acogen de pronto más gente campesina, de otros lados, ¿no? Literatos como Lutero. Pero en Francia particularmente los protestantes son militares. Entonces ellos responden con las armas y Dios los apoyó muchas veces. Ya. Bueno, sigamos, continuemos. Entonces, no todos mueren, no todos. Permiso, le voy a apagar el micrófono, hermano Rómulo, para poder Ok, seguir leyendo. Ok. perfecto. Usted lo puede después abrir cuando quiera. Bueno, hermanos, entonces ellos salen, estos son los que quedan vivos de la masacre de San Bartolomé, los que alcanzan a llegar, ¿sí notan? Y Dios tiene esta tierra de Ginebra en ese entonces para poder ser un lugar donde puedan refugiarse, imagínense. Es el 26 de agosto, la matanza fue el 24, o sea que ellos duraron 2 días tratando de escapar y poder llegar a Ginebra. Las condiciones en que llegan son muy duras, muy difíciles, pero también es muy bonito ver la hospitalidad de los hermanos de Ginebra. Entonces, sí, Calvino y su compañía, pues no solamente fue de palabras, sino también de obra, ¿no? Al atender a sus hermanos. Esas cositas el Señor las tiene en cuenta, muy en cuenta estas cositas, cuando hay una guerra. Entonces, el Señor también tiene que limpiar nuestro corazón para cuando empiece las guerras civiles y todo lo que tenemos que afrontar, para no ser tropiezos, sino más bien ser luz en las manos de Jesús, poder atender a nuestros hermanos que van a tener que pasar cosas más duras que nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, para reflexionar. Con las 3 siguientes. Bueno, ¿y cómo se vivió esto en Roma? En Roma, cuando llegó la noticia, la alegría fue ilimitada. El mensajero que llevaba el envío fue recompensado como quien trae la noticia de una gran victoria, y el triunfo que siguió fue tal que la vieja Roma pagana podría haberse sentido orgullosa de celebrar.
La noticia fue anunciada atronadoramente a los habitantes de la ciudad de las 7 colinas, por el cañón de San Angelo, y por la noche ardieron hogueras en la calle. Gregorio XIII condujo los regocijos con un esplendor aún mayor que el que probablemente habría tenido el austero Pío V. A través de las calles de la ciudad eterna, Gregorio y su séquito de cardenales, obispos y monjes se dirigieron a la iglesia de San Marcos para ofrecer oraciones y agradecimientos al Dios del cielo por esta gran bendición para la sede de Roma y la Iglesia Católica Romana. Sobre el pórtico de la iglesia colgaba un paño de púrpura, en el que había una inscripción en latín elegantemente bordada en letras de oro, en la que se decía claramente que la masacre había ocurrido después que se hubieron dado consejos. Celebración en Roma. Qué triste esto. 3 procesiones. ¿Qué más hacen? Podemos seguir leyendo, Ana Jessica. Al día siguiente, el pontífice fue en procesión a la iglesia de Minerva, donde después de la misa se publicó un jubileo a toda la cristiandad, para que den gracias a Dios por la matanza de los enemigos de la iglesia, que recientemente se ejecutó en Francia. Una tercera vez fue el Papa en procesión, con sus cardenales y toda la embajada extranjera entonces residente en su corte, y después de la misa de la iglesia de San Luis, aceptó el homenaje del cardenal de Lorena y las gracias en nombre del rey de Francia, por el consejo y la ayuda que le había prestado con sus oraciones, de las que había encontrado los maravillosos efectos. Los más maravillosos efectos. Y el tercero. Pero como si todo esto no hubiera sido suficiente, el Papa ordenó que se erigieran ciertos monumentos más duraderos de San Bartolomé, para que no solo se recordara eternamente el acontecimiento, sino que se proclamara su propia aprobación a los siglos venideros. Dice Bonani, el Papa dio órdenes para que se pintara en el vestíbulo del Vaticano un cuadro que describiera la matanza del almirante y sus compañeros como monumento de la religión reivindicada y trofeo de la herejía exterminada. El pintor fue Giorgio Vasari. Estas representaciones forman 3 cuadros diferentes. El primero, en el que se representa al almirante herido por Maurevel y llevado a casa, tiene esta inscripción del latín: Almirante Gaspar Coligny, habiendo recibido una herida, fue enviado a su casa. La segunda, que muestra a Coligny asesinado en su propia casa con Teligny y otros. El tercero, en el que se representa al rey oyendo la noticia. Eso está en el conflicto de los siglos. La hermana Juelo habla de sus 3 pinturas que se hicieron en Roma como disque celebración. La primera es cuando le disparan a Coligny el atentado antes del día de la masacre o los días previos a la masacre. En el segundo cuadro, cuando lo arrojan por la ventana el cadáver y pues la matazón en sí. Y el tercero es cuando le informan al rey de que empezaban a hacer los asesinatos. Estos 3 cuadros están, y si se fijan, el rey está sentado y el pintor le pinta el cuadro. El primer cuadro se lo pinta dentro del tercero, si lo notan. Y estos 3 cuadros están en una de las capillas del Vaticano. Una sala, la sala. Hoy día está, usted está allá y lo ve eso allá. La sala regia se llama esa sala del Vaticano. Entonces, ese complejo ahí tiene como unas 4 o 5 salas. Está la Capilla Sistina, lo que es la cúpula, la iglesia como tal, está bueno. Y está la sala regia. En la sala regia, allá están esos cuadros de Vasari. La hermana Juay nombra esto porque pues es terrible, ¿no? Cómo el enemigo se regocija en estas cosas y se hacen conmemoración. Hicieron 3 procesiones como homenajeando a Satanás por esta matazón tan terrible, los mártires de Cristo. Otra cosa que se hizo es la siguiente, que ellos hicieron. Veo aquí el en vivo está encima de... Ah, ya. Para perpetuar mejor el recuerdo de la masacre, Gregorio hizo acuñar una medalla, cuyo dispositivo, según interpreta Bonani,
inculca que el San Bartolomé fue el resultado conjunto del Consejo Papal y la instrumentalidad de Dios. En un lado hay un perfil del Papa rodeado por las palabras Gregorius XIII Pom Max, año primero. En el anverso se ve un ángel que lleva en una mano una cruz y en la otra una espada desenvainada, con la que se está golpeando a una hueste de protestantes postrada. Y para que todo quede claro, encima está una inscripción en latín que dice Matanza de los Hugonotes 1572. Echaban a Dios por delante. Sí, esta es la medalla que se está describiendo ahí, que se mandó a hacer en conmemoración, que hoy en día está exhibida también, conmemoración a la matanza de San Bartolomé. Ahí está. O sea, en la mente de un papista cree que le está rindiendo un servicio a Dios, ¿sí? Y ellos pintan ahí a un ángel con la espada y con la cruz, ¿no? Es que ellos, o sea, el católico, digámoslo así, ferviente, tradicional, papista, él cree que hizo un bien. Es un engaño terrible. ¿M? Y esto es como que es una ofrenda a Dios en la mente de ellos, ¿no? Claro, a niveles internos saben que el verdadero Dios que están adorando ahí es Satanás, no otro. Entonces, Pero hermano, será porque, perdone, será porque sí, no conocen esta historia, ¿cierto? Simplemente ven eso y la sacan de contexto, ¿verdad? sí, o sea, lo que quiero decir, este Gregorio XIII, pues él se regocija porque para él es una victoria para su iglesia, él es papista total. Y él en su creencia piensa que le está haciendo un servicio a Dios, que esa matanza fue una victoria para la iglesia de Dios. Que él como Como Saulo. vicario sí, es como un Saulo. O sea, Saulo también era muy celoso, era fariseo ferviente, judío y todo, pero mataba a los cristianos. Para él era normal y era un servicio a Dios. Era correcto. O sea, es una ceguedad muy dura esto, muy tenaz. Entonces, y fuera de eso, él envía un regalo al rey de Francia, Gregorio XIII, la rosa de oro, la famosa rosa de oro. ¿Ok? El rey de Francia, recordemos, es este señor en este momento, Carlos IX, el segundo hijo de Catalina. ¿Ok? Carlos IX. Le envía una rosa de oro. Y el anillo que, ¿se acuerdan que Carlos le iba a regalar al cardenal representante del Papa, que el cardenal rechazó? Pues le mandan el anillo de Carlos IX al cardenal que había enviado el Papa, como cumplimiento de, pues, de esa matazón, de esa promesa. Entonces ahí detrás está, pues, la facción papal, desde luego. Todo eso fue planeado por ellos. Y está el cardenal de Lorena, que es el cardenal, este de acá, este señor, es el tío del que mató a Coligny y del autor material que organizó toda la matazón, que es el duque de Guisa. ¿Ok? Son familia. Entonces es el cardenal de Lorena y a él fue el que le agradeció Gregorio. Fue directo al cardenal y le envió la rosa de oro al rey. Entonces ahí se cumple este pedazo de la profecía donde dice, los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán, o sea, por los cadáveres. Y esta parte, mire, se enviarán regalos unos a otros. Tal cual lo que pasó, es impresionante. Porque estos dos profetas atormentaron a todos los que moran en la tierra, o sea, la palabra de Dios. Porque eso hacían los hugonotes, predicar la palabra de Dios. Y en su culto, la palabra de Dios por encima. Ese es como los regalos que se hicieron y las celebraciones que se hicieron. Pero la matanza sí, o sea, la cosa no terminó ahí esa noche, ni esos 3 días, ni esos 7 días. Eso es una redada muy bestial la que hacen. Vamos a leerlo aquí, hermana Lucy, si es tan amable. Las siguientes 2 diapositivas. Hermana Lucy, ya le cambié. Listo. Dice, la masacre
barrió las ciudades y pueblos de las llanuras de Francia, con una furia tan implacable que en muchos de ellos no quedó ni un solo protestante. Pero los distritos montañosos fueron menos terriblemente visitados, y estos se convirtieron ahora en el baluarte del hugonismo. Unas 50 ciudades situadas en estas zonas cerraron sus puertas y se mantuvieron en defensa. Sus habitantes sabían que admitir a los agentes del gobierno era sencillamente ofrecer sus gargantas a los asesinos de Carlos, y en lugar de buscar la carnicería al por mayor o rendirse ignominiosamente, resolvieron luchar como hombres. Algunas de estas ciudades fueron duramente puestas a prueba por llevar a cabo esta resolución. Los asedios de La Rochelle y Saint-Cerrin tienen un interés terriblemente trágico. Entonces, después de ellos, hubo 50 ciudades donde no acataron las órdenes, porque la mayoría eran protestantes, desde luego. Entonces, ellos se resisten y dicen, pues, acá nos quedamos. Entonces, de esas 50 ciudades, 2 fueron las que se resistieron tenazmente. Y ellos se cerraron. Entonces vamos a leer la de Saint-Cerrin, hermana Lucy. Miremos qué pasó en Saint-Cerrin, brevemente. Es el mismo párrafo. Aunque es una ciudad pequeña, Saint-Cerrin resistió a las fuerzas reales durante más de 10 meses. Los ciudadanos, muy inferiores al enemigo en número, tenían además la desventaja de carecer de armas. Tenían hondas en lugar de armas de fuego, pero a diferencia de sus agresores, defendieron su causa con manos no manchadas por el asesinato. Nosotros luchamos aquí, id a asesinar a otra parte. Fue la burla fulminante que lanzaron a los soldados de Catalina. El hambre fue más fatal para ellos que la espada, ya que mientras la batalla solo mató a 84 de sus miembros, el hambre mató a no menos de 500. La situación de los habitantes de Saint-Cerrin recuerda las miserias del sitio de Jerusalén. Un testigo presencial, el párroco Jean Deleri, ha recogido en su diario los incidentes del asedio y su relato es realmente desgarrador. Los pobres tuvieron que alimentarse de perros, gatos, ratones, caracoles, topos, hierba, pan hecho de paja y polvo molido. Tuvieron que consumir arneses, cuero, el pergamino de los libros viejos, título de propiedad y cartas que ablandaron remojando en agua. Muy duro esto, hermanos. Dice Saint-Cerrin. aquí. El hambre es una cosa muy dura. Dios quiera que nunca vivamos eso. Pero a ellos les tocó pasar eso. Es increíble. 10 meses, hermano. Yo no puedo creer. 10 meses asediados. Solo murieron 84 por la espada, pero el hambre fue muy dura y acabó con otros tantos. Este era Saint-Cerrin. Es una ciudad como una colina y muy fuerte amurallada. Esas ciudades fuertes y duras. Duras de vencer. Estaba bordeada por un río. También eso les ofrecía cierta protección y dificultad, pero acá los atacaron con cañones, con todo. 10 meses, hermanos. Ahora vamos a La Rochelle. ¿Cómo le fue a La Rochelle? Listo. Dice, fue en torno a La Rochelle donde se concentró el grueso del ejército real. La ciudad era la capital del protestantismo francés. Era una ciudad grande y opulenta, fortificada a la manera moderna con fosos, murallas, baluartes y terraplenes. Estaba abierta al mar y la multitud de barcos que llenaban su puerto y que rivalizaban en número con la Armada Real daban muestra del enriquecedor comercio del que era sede. Cuando estalló la masacre, multitudes de caballeros protestantes, así como de campesinos, junto con unos 50 pastores, huyendo de la espada de los asesinos, encontraron refugio dentro de sus muros.
Las fuerzas reales los siguieron hasta allí, encerrando a La Rochelle por tierra, mientras la marina la bloqueaba por mar. Los ciudadanos, sin inmutarse, cerraron sus puertas, izaron la bandera del desafío en sus murallas y dieron a entender a Joe, que dirigía el asedio, que la tarea que tenía ahora entre manos no sería de tan fácil ejecución como la cobarde masacre planeada en la oscuridad, que había ensombrecido tan recientemente a toda Francia, y de la que él tenía el mérito de ser uno de los principales instigadores. Allá, si ven que es una ciudad de refugio, llegaron militares protestantes, cuando dice acá caballeros, son militares protestantes, campesinos y 50 pastores llegaron allá a refugiarse. Entonces, el que lo estaba persiguiendo era Anjou. Anjou es el hermano del rey, Enrique III, el duque de Anjou. Él es el hermano del rey que está conduciendo las tropas de Francia. Y llega ya a asaltar La Rochelle, pero La Rochelle, ahí vemos la mano de Dios, ¿no? Porque ahí está su pueblo, mire, los pastores, los protestantes, campesinos, ahí hay gente. Entonces, el Señor ahí, vamos a ver la mano del Señor ahí. Hermana Jessica, continuemos. Aquí debía luchar en pleno día y con hombres que estaban decididos a que solo entraran en su ciudad cuando fuera una masa de ruinas. Aun Joe comenzó a tronar contra ella con sus cañones. Los rochelenses no tardaron en responder. Tan devotos como heroicos, antes de formar en las murallas se arrodillaron en sus iglesias ante el Dios de las batallas, y luego con paso firme y cantando los salmos de David mientras avanzaban, subiendo a la muralla, y miraron con rostros imperturbables las largas filas del enemigo. Los barcos tronaban desde el mar, las tropas asaltaban por tierra, pero a pesar de esta doble tempestad, la bandera del desafío seguía ondeando en los muros de la ciudad asediada. Podrían haberse rendido hombres y soldados valientes, pero para pedir la paz a un ejército de asesinos, a las bandas de un monarca que no sabía cómo recompensar a los hombres que eran la gloria de su reino, salvo dedicándolos al puñal, más bien morirían 100 veces. Bueno, eso es bonito verlo porque ellos se arrodillan ante Dios antes de ir a la batalla. Ya saben que los van a asediar y todo. Van a la iglesia, oran, cantan los salmos de David mientras avanzan esas huestes. Entonces eso debe ser bien tremendo, hermanos. Cuando llegan, le llegan con todo, porque ahí, como dice, el grueso de la flota, ya que ellos saben que esa capital es de la otra facción y es donde están el pueblo de Dios, los protestantes, pues vienen con todo. Entonces el duque de Anjou, por tierra, por mar, por todo. Y empiezan a luchar, pero no pueden. No pueden, hermanos, y hay alguien que los ayuda aquí. Bueno, el Señor está con ellos y los ayuda alguien que habíamos olvidado por acá. ¿Se acuerdan de estos tres? ¿No? Está Luis de Borbón, que fue el primer líder hugonote, príncipe de Condé. Él murió en una batalla. Luego estaba Coligny, que es el almirante también que murió en la masacre de San Bartolomé. Pero nos quedamos, faltó el conde de Montgomery, Gabriel. Pues él le llega, él se tiene que ir porque Catalina no le perdona a él que le haya, en las justas, le haya lanzado, mejor dicho, le haya matado al esposo Enrique II por estar jugando en las justas. Entonces Catalina nunca le perdonó eso y él tuvo que huir de Francia. Pero ahí, en el asalto a La Rochelle, mire cómo el Señor mueve todo. Llega este hombre que estaba por allá y llega con una flota de barcos, son los que alcanzan a ver aquí en la pintura, en la parte superior izquierda. Llega con uno de esos barcos y no se lo esperaba Anjou ni la corte a hacerle frente y a guardar la ciudad de La Rochelle. Ese hombre era católico y se pasó al otro bando. Cosa curiosa. Y bueno, finalizamos con este. Dice, 4 largos meses duró la batalla. 4 meses el ataque a La Rochelle. Esto es seguido de la masacre de San Bartolomé. O sea, es una sola batalla. Se cavaron y explotaron innumerables minas. Partes de la muralla se derrumbaron y los soldados de Anjou se lanzaron a la brecha con la esperanza de tomar la ciudad. Pero solo
O sea, cuando abrieron una brecha en la muralla, entraron. Pero dice acá, pero solo para darse cuenta de la magnitud de la dificultad, el bosque de lanzas con el que fueron recibidos y las mortíferas ráfagas que le lanzaron, les hicieron tambalearse por la brecha y volver al campamento. No menos, miren esto, no menos de 29 veces intentaron los sitiadores tomar La Rochelle por asalto. 29, hermanas. Pero cada vez eran rechazados y se vieron obligados a retirarse, dejando un espeso rastro de muertos y heridos para marcar su huella. Así, esta única ciudad resistió heroicamente todo el poder militar del gobierno. El duque de Anjou vio cómo su ejército se reducía. 29 rechazos fatales habían mermado mucho sus filas. El asedio no avanzaba. Los rochelenses seguían desafiando desde la cima sus defensas en ruinas. ¿Qué había que hacer? Bueno, y ahí, después de esas 29 veces, llega una noticia al duque de Anjou, al hermano del rey de Francia. Y llegan unos embajadores de Polonia y le dicen, señor duque de Anjou, estamos buscando un rey para Polonia. ¿A usted le interesaría ser rey? Pues se le abrió la oportunidad. Dios usa esto para parar la guerra y el duque de Anjou se convierte en rey de Polonia, el hermano del rey de Francia, y Polonia es mayoría católica, la facción papal, se va a Polonia. Y la guerra, esta guerra que comienza con la masacre de San Bartolomé, termina en La Rochelle el 6 de julio de 1573. ¿Ok? Casi un año esta guerra, estas masacres, casi un año, ¿sí? Porque lo primero fue las masacres en las ciudades, pero luego ellos van a los pueblos, digamos, rebeldes. Y por último se van con toda La Rochelle. Pues La Rochelle duran 4 meses y ahí va pasando el año. Entonces es increíble. Y aquí vemos la mano de Dios. En La Rochelle ninguno pereció. Impresionante. Ninguno. Todos lucharon y lucharon y como les digo, como les digo, no, como leímos ahí, mientras cantaban los salmos de David, disparaban los cañones y los ministros iban allá a orar con los soldados mientras estaban luchando. O sea, eso fue una lucha espiritual y también física. Eso es una cosa bien interesante. De pronto, en algún momento nos va a tocar que estemos en alguna ciudad de refugio y vengan a atacarnos. Y ahí se va a probar, pues, nuestra fe donde está afianzada. Sí, porque una cosa es leerlo, otra cosa es vivirlo. ¿Cierto? Y escuchar los disparos, los cañonazos, todo, porque nos van a atacar con todo y el enemigo, inclusive en las ciudades de refugio, sabiendo que son impenetrables desde que Dios proteja esa ciudad, va a intentar tumbarla, va a intentar minar la confianza nuestra en el Señor, que eso es lo que quiere, porque si dudamos, ahí Él tiene entrada. Entonces Él va a intentarlo todo y con todos los ejércitos nos van a dar durísimo, hermanos. Y vamos a poder estar en una ciudad de refugio y nos vamos a acordar de estas historias, pero por algo el Señor nos las está mostrando. Bueno, que el Señor nos bendiga. No sé si alguien quiere decir algo último. Bueno, ahí terminamos esta sería la cuarta guerra de los hugonotes que se inicia con la masacre de San Bartolomé y termina con el asedio a La Rochelle y la llegada de los embajadores de Polonia para ofrecerle el reinado al hermano del rey de Francia, el duque de Anjou. ¿Ok? Enrique. Vamos a despedirnos con oración. Excelentísimo Padre que moras en las alturas de los cielos, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia para con nosotros los que estamos en estos momentos aprendiendo, estudiando sobre estas personas que eran los hugonotes y que vivieron todo lo referente que hemos estudiado. Pero lo más importante es que estaban afianzados en ti. Así viniera lo que viniera, estaban de parte tuya representando la verdad y no el error. Afiánzanos a cada uno de los que estamos aquí presentes, Padre, cada día tú nos permitas tener esa experiencia viva contigo,
y tú mostrando nuestros pecados que aún practicamos y tú mostrándonos que debemos dejar de practicar, de hacer lo que no te agrada. Acompáñanos en esta tarde, agradecidos, Señor, todos, porque nos permites compartir los unos con los otros. Y gracias, Señor, porque nos estás preparando, capacitando y habilitando para tu obra. Danos tu bendición. Permítenos, Padre, tener un almuerzo saludable y que volvamos nuevamente a las 4 a reunirnos, Señor, para seguir conociendo esta historia y para seguir afianzándonos en ti, en que debemos estar de parte tuya y asimismo guardando tu santa ley, que es muy importante para ti y para todos tus hijos, el sello del Dios vivo, Señor. Muchas gracias por todo. En el nombre de Jesucristo, hágase conforme a tu voluntad, Señor. Amén.